Buenos días, ¿cómo están? Espero que esté muy bien, sobre todo la audiencia que tenemos hoy. Muchas gracias por esa presentación. Me place en esta mañana acompañarlos y compartir un poco con ustedes el tema de la formulación de los proyectos, entendiendo que esta es la herramienta que tenemos para acceder a los recursos y poder generar estos beneficios a nuestras comunidades. Básicamente, yo hago parte del equipo de metodologías de la Dirección de Inversión y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación. Nosotros somos el equipo que acompaña claramente metodológicamente lo que tiene que ver con la formulación de los proyectos de inversión pública, tanto para entidades de nivel nación, en este caso yo acompaño el sector deportes y las entidades que integren este sector, y de manera también hacemos el acompañamiento metodológico a lo que requieran a nivel territorial, departamentos y municipios para sus formulaciones de los proyectos de inversión pública. También realizamos el acompañamiento desde nuestra dirección al manejo de los distintos aplicativos que tiene dispuestos el DNP para la formulación, viabilización y seguimiento a los proyectos de inversión pública. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre la MGA Web, esa herramienta fundamental porque es el aplicativo madre el que respalda el resto de aplicativos del DNP como son el SWIFT y el SPI. El SWIFT es donde se viabilizan los proyectos y el SPI donde se le realiza el seguimiento técnico, financiero y presupuestal a esos proyectos que ya estén en ejecución. Pero la puerta de entrada es la MGA Web, que es la herramienta que se diseñó para registrar y presentar precisamente esa formulación y esa estructuración de los proyectos de inversión pública y poder realizar la gestión ante los entes nacionales y territoriales según sea el caso. El objetivo de esta herramienta es básicamente brindar de manera un poco más dinámica toda esa gestión que hay que hacerle al proyecto. Es decir, antes de entrar a la MGA Web, el proyecto ya está formulado y ya está estructurado. ¿En qué sentido? Ya contamos con un documento técnico que avala todos los estudios preliminares, toda la construcción. En esta MGA Web lo que venimos es a registrar en cada uno de esos módulos y esos capítulos que componen esta herramienta esa información que ya fue previamente construida en una mesa técnica con los profesionales idóneos para cada tema, entendiendo siempre que un proyecto de inversión es una intervención que yo voy a realizar para beneficiar una población objetivo identificada, pero que tiene un principio y un fin y debe ser bastante delimitado. Es decir, en un proyecto de inversión no podemos pretender solucionar muchísimas problemáticas, sino que se deben hacer unos ejercicios de puntualización en lo que tiene que ver con el ámbito al cual o la naturaleza que tendrá nuestro proyecto de inversión, porque pues eso va a demarcar el tipo de productos que vamos a entregar al finalizar la intervención, entendiendo productos como un bien o y un servicio, entendiendo que los bienes son los tangibles, los que podemos ver, tocar, y los servicios son productos de consumo inmediato como capacitaciones, formación, etcétera, donde no lo tocamos, pero evidentemente se entrega y es un beneficio a la población objetivo identificada precisamente en nuestro proyecto. ¿Cuál es la estructura de la MGA Web? Básicamente es esta que vemos aquí en pantalla. Se compone de 4 módulos y cada uno de esos módulos contiene en sí mismo una serie de capítulos que deben ser diligenciados uno a uno en un orden lógico y coherente, como vemos en las flechitas guía, lo que me está indicando que yo debo comenzar por el módulo de identificación con sus respectivos capítulos y a medida que voy siguiendo, él me va presentando en color verde los capítulos que ya he ido diligenciando
para irme dando paso tanto al capítulo siguiente y cuando finalizo los capítulos de un mismo módulo, se me habilita pasar al módulo siguiente. Los de arriba, identificación, preparación, evaluación y programación, son los módulos de la MGA Web en su estructura y pues ya cada uno cuenta con sus capítulos. Como les decía, la MGA Web es una herramienta para registrar, entendiendo que ya tenemos un documento técnico, un documento de la estructura del proyecto, en un Word, en un Excel, en un PDF. Simplemente aquí en esta MGA Web venimos a ingresar o a registrar esa información que ya se tiene. ¿Por qué hacemos siempre esta claridad? Porque en la MGA Web no se formula. Ahora, que es válido, ya entendiendo los capítulos y los módulos que se contienen en la MGA, los tengamos en cuenta en ese documento de formulación y de estructuración. Claro que sí, porque nos sirven de apoyo para ya tener esa información previamente establecida y cuando vengamos acá a la MGA, pues registramos en cada capítulo lo correspondiente y lo que previamente ya está diseñado, estructurado y formulado por parte del equipo correspondiente. En la MGA Web, ¿quiénes podemos, mejor dicho, acceder a la MGA Web? Todo ciudadano colombiano que tenga una cédula de ciudadanía y tenga un correo electrónico. Es una inscripción básica, todos entramos, todos podemos ingresar a la MGA y vamos a ingresar con un rol básico que se llama rol formulador, donde podemos hacer todo el ejercicio de ingresar a cada uno de esos módulos y capítulos que vimos, pero la única diferencia con el rol formulador, que es como el primer rol o el rol básico, es que no podemos gestionar ante ninguna entidad ni territorial ni nacional el proyecto que formulemos bajo ese rol. ¿Qué se debe hacer? Enviar ese registro de esa formulación a un formulador oficial y ese formulador oficial hace parte de la entidad territorial o de nivel nación, según corresponda, y es ese formulador oficial que puede continuar con, con todo el proceso de viabilización del proyecto y puede hacer todo el tema ya de gestión y asignación de recursos allá en otro aplicativo que se llama Swift, pero entre tanto todos los ciudadanos podemos formular podemos registrar formulación desde la MGA Web, pero a la hora de gestionar un proyecto debemos hacerlo a través de los conductos regulares, que son a través de los formuladores oficiales de las entidades territoriales o de nivel nación. Entonces, en el primer módulo hay un capítulo que se llama Identificación de la problemática. La identificación de la problemática se realiza o se sugiere realizarla bajo un esquema que se llama el árbol de problemas. Yo sé que muchos están familiarizados como con este término, con esta dinámica. Sin embargo, acá se los vamos a mostrar de una forma más dinámica y más técnica, entendiendo el por qué la metodología general ajustada, que es lo que significa MGA, lo utiliza. Básicamente es imaginarnos un árbol, mirarlo como de perfil, diría yo, donde yo pueda ver desde abajo toda la raíz y cómo se va componiendo ese tronco, es decir, las raíces más delgadas que vemos un poco más flaquitas que se van juntando, eso se componen o lo denominamos las causas indirectas, que al juntarse generan una raíz un poco más gruesa que se convierten para nosotros en esta dinámica del árbol en las causas directas. Si ustedes ven el árbol, esas raíces que se van engrosando se juntan y se vuelven un tronco, que es nuestro problema central, ¿cierto? Que es lo que ya usualmente cuando vemos un árbol es lo que ya está a la vista, del tronco hacia arriba, pero hacia abajo hay un tema de raíces que no siempre vemos. Esas son nuestras causas, directas o indirectas. El tronco se nos convierte en nuestro problema central o nuestra problemática identificada y hacia arriba continúan unas ramas un poco
pronunciadas que se ve que salen directamente del tronco, los cuales se convierten en nuestros efectos o consecuencias directas, es decir, son las consecuencias que el problema me causa de manera directamente proporcional, pero de esas ramas también hay unas ramificaciones un poco más delgadas que se alejan un poco del tronco, es decir, salen de esas ramas del tronco y esos serán mis efectos o consecuencias indirectos que no están desligados del todo de mi problema central, pero como en un árbol no salen directamente del tronco como tal. Entonces, como les decía, las causas se dividen en las más profundas, que pueden ser las causas indirectas, que al unirlas o al entenderlas, se convierten en mis causas directas y estas las puedo ir identificando a partir de esas acciones o de esos hechos que me van originando o me van acercando a ese problema. Las acciones más concretas que se puedan identificar son las que se connotan entonces como ese problema, como esa causa directa que me están haciendo de verdad surgir la problemática. Como les decía, eso al unirse me generan esa situación negativa que está padeciendo mi comunidad en un momento determinado y la situación negativa es mi problemática central, que es la que yo pienso subsanar claramente a través de la intervención, o sea, a través del proyecto de inversión. Y los efectos, que son todas estas consecuencias que me está generando esa situación negativa y está ligada, digamos, con eso que determiné que origina mi problema y que está padeciendo la población afectada que también ya identifiqué. En ese orden de ideas, entendiendo la dinámica del árbol, aquí les voy a presentar como unos tips de cómo entonces realizar ese ejercicio del árbol. Y lo primero es delimitar el ámbito de análisis mediante la proposición de un tema específico, lo que les decía hace un momento. Con un proyecto de inversión no podemos salvar el mundo como quisiéramos, no podemos traer la paz mundial, nos toca hacer intervenciones un poco más pequeñas, quizás en mira, sí, a una gran meta, pero entender que el proyecto de inversión es segmentado, se debe delimitar a un ámbito de análisis. ¿Y cómo delimito un ámbito de análisis? Conformo grupos interdisciplinares en lo posible y según la naturaleza del proyecto, con conocimiento de ese tema que ya se delimitó, para poder elaborar una lluvia de ideas o un listado de ideas sobre las situaciones relevantes. Es decir, yo puedo tener de un mismo tema muchas situaciones generadas por el mismo tema y no todas ser exactamente igual o no todas subsanarlas con un solo proyecto de inversión. Entonces, dentro de esa misma temática que ya se eligió, ese ámbito de análisis, en esa lluvia de ideas, lo que hace este equipo o este grupo interdisciplinario es identificar en una escala de relevancia cuál es la problemática de mayor prioridad que requiere nuestra atención primordial para poderle, digamos, hacer el ejercicio de formular el proyecto y mitigar esa situación negativa en la comunidad. Luego que ya se tiene, digamos, como este camino andado o esta ruta demarcada, lo que se recomienda es recopilar y organizar toda la información que de la temática se quiera o se tenga, fuentes de información, estudios previos, registros, diagnósticos, planes sectoriales, anteriores incluso, revisar que de toda esa información que se tenga haya que actualizar alguna información porque ese diagnóstico ya tiene, digamos, varios años que lo hicieron, hay que adaptarlo a las nuevas realidades de la población objetivo que ya identificamos. Se debe, digamos, cuantificar el problema, identificar qué tipo de indicadores nos servirían para poder medir el avance real y la magnitud de nuestra problemática. Y claramente se deben, digamos, en esa recopilación de información filtrar. Es decir, no toda información nos sirve por más que exista y si existe no toda información está actualizada
y también ampararnos en proyectos que tal vez sepamos o se investigue son de similares condiciones que se hayan hecho en otras zonas del país, pero ojo, contando siempre con que esas zonas donde ya se realizó y tal vez fue exitoso, tenga particularidades o similitudes mejor con la región donde queremos nosotros aplicar el nuestro, porque a veces queremos replicar alguna experiencia positiva que se tuvo en otro lugar, pero resulta que tal vez esa experiencia positiva tuvo que ver con la geografía del lugar, porque tenía buen acceso, no sé, para los materiales, tenía buena oferta comercial para hacer negociaciones con proveedores, muchas situaciones, incluso temas culturales, temas geográficos de acceso eh, y, y tema del tipo de población, ¿cierto?, a beneficiar. Y a veces queremos hacer la réplica y no nos fijamos en que somos regiones diferentes y necesitamos, por más que haya funcionado en otro lugar, necesitamos realmente aterrizar a nuestra comunidad o al sitio, ¿cierto? A la población objetivo que queremos beneficiar realmente con nuestro proyecto y que sí haya esa similitud o finalmente actualizar y adecuar esas experiencias positivas de otros lugares a nuestras realidades, entendiendo que así como en otro lado funcionó, pueda que acá funcione, pero manteniendo o teniendo en cuenta o teniendo en el radar que la población determina mucho también y la ubicación geográfica puede determinar el éxito también de un proyecto y no lo perdamos de vista. Eh, de, eh, Dentro, digamos, de las indicaciones que me dieron para esta invitación, vamos a centrarnos en esa construcción del árbol de problema, como les había comentado, y en la del árbol de objetivo. ¿Por qué? Porque estos dos árboles es árboles que es como cuando uno se pone en el espejo. El árbol de problemas me trae o me pone en todo el escenario negativo de la situación, lo que me lo causa, cuál es el problema que tengo, qué consecuencias me trae, toda la situación negativa. Pero entonces yo vengo y le pongo un espejo y digo, de este mismo árbol todo negativo, genero mi árbol de objetivos para el proyecto. ¿Cómo lo genero? Entonces voy a coger uno a uno donde el problema principal, o bueno, voy a comenzar como comenzamos con el árbol de problemas, mis causas directas e indirectas se me convierten en mis objetivos específicos, entendiendo que si mis causas directas son los que me están provocando mi problema central, mis objetivos específicos, lográndolos uno a uno, me ayudan de manera directa a lograr mi objetivo central. Entonces, mis causas directas e indirectas se me convierten en positivo en mis objetivos específicos del proyecto y mi problema central, ese tronco, se me convierte en el árbol de objetivos en mi objetivo principal del proyecto y los efectos o consecuencias de mi problemática se me convierten en los fines del proyecto. ¿Cómo hacemos esta conversión? Esta conversión la hacemos pasando de negativo, como está todo redactado en negativo en el árbol de problemas, lo pasamos a positivo y utilizando como tenemos aquí una especie de formulita, acción a realizar, o sea, un verbo en infinitivo, como nos han enseñado, que termina en ar, er o ir. Esa es la acción a realizar o verbo en infinitivo, más el objeto, más los elementos descriptivos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo del objetivo general, que es esa situación del árbol de problemas, mi problema principal, la quiero traer a la situación deseada a través del proyecto, haciendo mi intervención. Entonces, un ejemplo, mi problema es deficientes condiciones físicas de los escenarios deportivos y recreativos del país, apenas para nuestro sector deportes. Como les decía, es solo convertir esa situación negativa en positiva para volverlo mi objetivo. Como mi problema es que
es las deficientes condiciones físicas de los escenarios deportivos y recreativos del país. Mi objetivo en general se me convierte en mejorar las condiciones físicas de los de los escenarios deportivos y recreativos del país. Como ven, claramente, solo se cambia de deficientes condiciones a mejorar las condiciones y el resto del componente descriptivo que está redactado en el problema se conserva exactamente igual. ¿Por qué es eso? Es poner en positivo lo que ya dije en el árbol de problemas que estaba en negativo. Entonces, como mi problema para el ejemplo que sigue es bajos niveles de acceso a las TIC, mi objetivo general es aumentar los niveles de acceso a las TIC. Entonces, de esta manera se construye el árbol de objetivo, que entre estos dos árboles son el eje del proyecto, porque yo estoy partiendo de la situación negativa que me está llevando a la necesidad de formular un proyecto y me está llevando al escenario positivo, que es lo que quiero lograr con este proyecto y lo contengo en mi árbol de objetivos. Entonces, por ejemplo, en los objetivos específicos, son, son estas, digamos, estos eslabones intermedios que yo comienzo a lograr uno a uno para lograr ese objetivo central. Por eso les decía, como salen de las causas, si yo ataco la causa y como se dice, digamos, coloquialmente, cuando uno tiene un problema tiene que irse a la raíz. Entonces, miren, siempre hemos mencionado digamos, ese tipo de expresiones y aquí en este ejemplo cobran un poco más de sentido, porque cuando dice, cuando tenemos un problema, o sea, el tronco en el árbol de problemas, hay que irse a la raíz. La raíz son lo que vimos, las causas del problema. Atacando las causas, o sea, logrando los objetivos específicos, que es en lo que se nos convierten las causas, vamos solucionando de manera paulatina ese problema central. Entonces, si yo tengo tres causas directas del problema, debo tener tres objetivos específicos que me van a ir diciendo que a medida que voy logrando cada uno de ellos, estoy aportando porcentualmente al logro del objetivo principal y por ende, pues estoy aportando a la solución de la problemática planteada en mi árbol de objetivo. Esa es la dinámica de estos dos árboles, donde claramente se nos convierte en, en esta herramienta básica para la formulación de un proyecto, porque a raíz del árbol de problemas sacamos el de objetivo y a través de ese árbol de objetivo sacamos otro componente importante dentro de la formulación que se llama la cadena de valor, que no es más que establecerle a cada uno de esos objetivos con qué producto o entregando qué producto, entendiéndose bien o servicio, voy a lograrlo, qué voy a necesitar para lograrlo y cómo va a ser esa intervención para lograr cada uno de ellos. Sin embargo, digamos, el foco es aprender a construir muy bien nuestro árbol de problemas, haciendo toda esta identificación, porque de esta manera sabemos ya que teniendo un árbol de problemas muy bien identificado y muy bien diseñado, claramente vamos a tener como respuesta inmediata un árbol de objetivo también muy bien diseñado, muy bien estructurado, que me va a permitir y me va a dar paso a continuar estructurando el proyecto de inversión de una forma más aterrizada, con las realidades o con las necesidades claras y poder establecer los productos que realmente voy a entregar, es decir, esos bienes o esos servicios que realmente está necesitando la comunidad, entendiendo que antes de sentarnos a hacer el árbol de problemas, se tuvieron mesas técnicas, reuniones, donde se hizo toda esta lista de lluvia de ideas, de priorización de temáticas, de delimitación de ámbitos de análisis y pues hacer las cosas bien en la raíz o en lo inicial me permite hacia adelante seguir una estructuración y una formulación de un proyecto que realmente mitigue una necesidad manifiesta para la comunidad o para la población objetivo establecida. Eso era o es lo que hoy teníamos para compartirles desde la DIF
Es un tema bastante extenso, como ustedes pudieron ver, me voy a devolver rápidamente a la estructuración o a la estructura interna que tiene la MGA, donde pueden ustedes contemplar que son varios capítulos, varios módulos. Sin embargo, como les decía, entendiendo el árbol de problemas, de objetivos, pues tenemos bastante camino andado, como se dice, porque son eh, los ejes de los ejes fundamentales. Los invito cordialmente, de esto hay un curso virtual, hay unos cursos tutorizados y no tutorizados en el campus virtual del DNP, son totalmente gratuitos. Puede ingresar cualquier persona, inscribirse y posteriormente realizar el curso. Se llama Curso en Formulación de Proyectos de Inversión Pública. Dura alrededor de 4 semanas, pero digamos, la disponibilidad horaria es como de 1 o 2 horas diarias para la realización de los ejercicios que se proponen cada uno de los módulos, donde pueden ampliar toda esta información, donde pueden también, digamos, en los cursos tutorizados, si se inscriben y son Doctora parte Jessica, de alguna entidad territorial o de nivel nación, doctora Jessica, ¿me pueden, escucha? sí. Doctora Jessica, contamos con 2 minuticos, ¿vale? Dos Ok, minuticos. los Muchas termino gracias. de invitar entonces al campus virtual del DNP. Pueden cursar todos los cursos, todo lo que hay ahí en gestión presupuestal, en formulación de proyectos. Pueden ser tutorizados o no tutorizados. No hace la diferencia el uno o el otro. Académicamente tienen el mismo contenido, solo que si se inscriben con correos institucionales pueden acceder al tutorizado que les generará al finalizar el curso un certificado, y los no tutorizados se pueden hacer con correos personales, pero al final no les va a generar ningún tipo de certificado de haber cursado, eh, digamos, estos cursos dispuestos. Esa es la única diferencia, pero académicamente tienen el mismo contenido, así que quedan con la misma herramienta para, para poder luego hacer los ejercicios de formulación y claramente presentar sus proyectos de inversión según las necesidades de los territorios a los que pertenecen. Muchísimas gracias. Vale.